5. Le dieron guantes de jeve, un guardapolvo, le dijeron, eres envasadora. Comenzaban a caer las pastillas y ellas tenían que acomodarlas en los frascos y por encima pedacitos de algodón. A las que colocaban las tapas les decían taperas, etiqueteras a las que pegaban las etiquetas, y al final de la mesa 4 mujeres recogían los frascos y los ordenaban en cajas de cartón. Les decían embaladoras. Su vecina se llamaba Gertrudis Lama y tenía gran rapidez en los dedos. Amalia comenzaba a las 8, paraba a las 12, volvía a las 2 y salía a las 6. A los 15 días de entrar al laboratorio, su tía se mudó, de Surquillo a Limoncillo. Y al principio, Amalia iba a almorzar a la casa, pero resultaba caro tanto ómnibus y el tiempo muy justo. Un día llegó a las 2:15 y la inspectora. ¿Abusas porque eres recomendada del dueño? Tráete la comida como nosotras, Le aconsejó Gertrudis Lama. ahorrarás plata y tiempo. Desde entonces se llevaba un sándwich y fruta y se iba a almorzar con Gertrudis a una acequia de la avenida Argentina donde venían vendedores ambulantes a ofrecerles limonadas y raspadillas, y tipos que trabajaban en la vecindad a fastidiarlas. Ganó más que antes, pensaba. Trabajo menos y tengo una amiga. Extrañaba un poco su cuartito y a la niña Teté, pero del desgraciado ese ni me acuerdo ya, le decía a Gertrudis Lama. Y Santiago, ¿la Amalia? Y Ambrosio, ¿Se acuerda de ella, niño? no había cumplido un mes en el laboratorio cuando conoció a Trinidad. Decía vulgaridades con más gracia que los otros. Amalia se acordaba a solas de sus disparates y soltaba la carcajada. Simpático aunque un poquito chiflado, ¿no? Le dijo un día a Gertrudis, y otro cómo te ríes con él, y otro se nota que el loquito te está gustando. A ti será. Dijo Amalia, y pensó. ¿Me está gustando? ¿Y Santiago? ¿Amalia tu mujer? ¿Amalia la que se murió en Pucallpa? Una tarde lo vio en el paradero, esperándola. Lo más fresco se subió al tranvía, se sentó a su lado, negra consentida, y comenzó con sus chistes, cholita engreída. Ella estaba seria por fuera y muerta de risa por dentro. Le pagó el pasaje, y cuando Amalia se bajó, el chaucito amor. Era flaquito, moreno, loquísimo, pelos lacios retintos, buen mozo. Sus ojos se corrían y cuando entraron en confianza, Amalia le decía tienes de chino y él, tú eres una cholita blanca, haremos bonita mezcla. Y Ambrosio, hey niño, la misma. Otra vez la acompañó hasta el centro en el tranvía y se subió con ella al ómnibus de Limoncillo y también le pagó el pasaje, y ella, ¡qué ahorros! Trinidad quería invitarla a tomar lonche, pero Amalia no podía aceptarle. Bajémonos, amorcito, bájese usted, ¡qué confianzas eran esas! Me voy si nos presentamos, dijo él, y le estiró la mano. Trinidad López, tanto gusto. Y ella se la estiró. Tanto gusto. Amalia Cerda. Al día siguiente Trinidad se sentó a su lado en la acequia y comenzó a decirle a Gertrudis qué amiguita más consentida tiene. Amalia me quita el sueño. Gertrudis le seguía la cuerda y se hicieron amigos y después Gertrudis a Amalia, hazle caso al loquito. Te olvidarás del tal Ambrosio. Y Amalia, De ese ni me acuerdo ya. y Gertrudis, ¿De veras? y Santiago. ¿Tenías tus cosas con Amalia desde que trabajaba ella en la casa? A Amalia le chocaban los disparates que decía Trinidad, pero le gustaba su boca y que no tratara de aprovecharse. La primera vez que trató fue en el ómnibus de Limoncillo. Estaba repleto. Iban aplastados uno contra el otro y ahí notó que comenzaba a frotarse. No podía retroceder. Tienes que hacerte la tonta. Trinidad la miraba serio, le acercaba la cara y de repente, yo te quiero, y la besó. Sintió calor, que alguien se reía. ¡Abusivo! Cuando bajaron se puso furiosa. La había avergonzado delante de todos. ¡Aprovechador! Era la mujer que andaba buscando, le decía Trinidad. Te tengo metida en el corazón, Ni loca para creer lo que dicen los hombres. decía Amalia. Solo piensas en aprovecharte.
Fueron hacia la casa. Antes de llegar, ven un ratito a esa esquinita. Y ahí de nuevo la besó. ¡Qué rica eres! La abrazaba y se le aflojaba la voz. Yo te quiero. Siente, siente cómo me pones. Ella le atajaba las manos. No se dejó abrir la blusa, levantar la falda. Ya en esa época se habían enamorado, niño. Pero las cosas en serio vinieron después. Trinidad trabajaba cerca del laboratorio en una fábrica textil y le contó a Amalia, nací en Pacasmayo y yo trabajé en Trujillo en un garage. Pero que había estado preso por apristas, solo se lo dijo después. Un día que pasaban por la avenida Arequipa, había una casa con jardines y árboles, alrededor zanjas, patrulleros, policías, y Trinidad levantó la mano izquierda y le dijo a Amalia al oído, Víctor Raúl, el pueblo aprista te saluda. Y ella, ¿te has vuelto loco? Esa es la embajada de Colombia, le dijo Trinidad, y que adentro estaba aislado Aya de la Torre, y que Odriá no quería dejarlo salir del país y que por eso había tantos cachacos. Se echó a reír y le contó. Una noche con un compañero pasamos por aquí haciendo la maquinita aprista con el claxon. Y los patrulleros los persiguieron y encanaron. Trinidad era aprista, y él hasta la muerte. ¿Y había estado preso? Y él, sí. Para que veas la confianza que te tengo. Se había hecho aprista hacía 10 años, le contó. Porque en ese garage de Trujillo todos estaban en el partido. Y le explicó, Víctor Raúl Aya de la Torre es un sabio. Y el APRA, el partido de los pobres y cholos de Perú. Había estado preso por primera vez en Trujillo, porque la policía lo pescó pintando en las calles Viva el APRA. Cuando salió de la comisaría, no lo recibieron en el garage y por eso se vino a Lima. Y aquí el partido me consiguió trabajo en una fábrica de Vitarte, le contó. Y que durante el gobierno de Bustamante había sido defensista. Iba con los compañeros a romper las manifestaciones de los oligarcas o de los rabanitos y siempre salía golpeado. No por cobarde, el físico no le ayudaba. Y ella, claro, eres tan flaquito. Y él, pero macho. La segunda vez que estuvo preso los soplones le habían volado 2 dientes y ni por esas denuncié. Cuando vino el levantamiento del 3 de octubre en el Callao y Bustamante puso fuera de la ley a la APRA, los compañeros de Vitarte le dijeron escóndete, pero él, no tengo miedo, no había hecho nada. Siguió yendo al trabajo y después, el 27 de octubre, vino la revolución de Odriá y les dijeron, ¿tampoco ahora te vas a esconder? Y él, tampoco. La primera semana de noviembre, una tarde al salir de la fábrica, un tipo se le acercó. ¿Usted es Trinidad López? En ese carro no espera su primo. Él se echó a correr porque no tenía primos, pero lo alcanzaron. En la prefectura querían que denunciara los planes terroristas de la secta. ¿Y él? ¿Qué planes? ¿Cuál secta? Y dijera dónde y quiénes editaban la tribuna clandestina. Ahí le volaron ese par de dientes. Y Amalia, ¿cuáles? Y él, ¿cómo cuáles? Y ella, si tienes todos los dientes completitos. Y él se había puesto postizos y no se notaban. Estuvo preso 8 meses. La prefectura, la penitenciaría, el frontón, y cuando lo soltaron había perdido 10 kilos. Estuvo 3 meses de vago antes de entrar a la textil de la Avenida Argentina. Ahora le iba bien, ya era especializado. La noche que lo llevaron a la comisaría por lo de la embajada de Colombia pensó, me fregué de nuevo. Pero le creyeron que había sido cosa de borrachera y lo dejaron libre al día siguiente. Ahora tenía que cuidarse de 2 cosas. Amalia, de la política, porque lo tenían fichado, y de las mujeres, unas cascabeles de picadura mortal, a esas las tenía fichadas él. ¿En serio? Le dijo Amalia. Y él, pero apareciste y caí de nuevo. En la casa nadie sabía que tú tenías tus cosas con Amalia, dice Santiago. Ni mis hermanos, ni los viejos. Y Trinidad a besarla. Y ella, suéltame, mano larga. Y Ambrosio, no sabían por qué la teníamos escondida, niño. Y Trinidad, te quiero, pégate, que te sienta. Y Santiago, ¿por qué escondidas? Amalia se quedó tan asustada al saber que Trinidad había estado en la cárcel y que podían meterlo preso de nuevo,
que ni se lo contó a Gertrudis. Pero pronto descubrió que a Trinidad le interesaba el deporte más que la política, y del deporte el fútbol, y del fútbol el equipo de Municipal. La arrastraba al estadio tempranito para pescar un buen sitio. En el partido se ponía ronco de tanto gritar. Decía lisuras si le metían un gol al Flaco Suárez. Trinidad había jugado por el juvenil de Municipal cuando trabajaba en Vitarte, y ahora había formado un cuadrito en la textil de la Avenida Argentina, y todos los sábados en la tarde tenía partido. Tú y los deportes son mi vicio, le decía a Amalia, y ella, ha de ser cierto. Toma poco y no parecía mujeriego. Además del fútbol, le gustaba el box, el cachascán. La llevaba a Luna Park y le explicaba ese pintón que sube al ring con capa de torero es el español Vicente García, el que le hacía barra al Yankee no porque fuera bueno sino porque al menos era peruano. A Amalia le gustaba el peta, tan elegante. Estaba luchando y de repente le decían al referee alto, y peinaba la montaña, y odiaba al toro, que ganaba metiendo los dedos a los ojos y tirando tacles al estómago. Pero en el Luna Park casi no se veían mujeres. Había borrachos atrevidos y en las tribunas se armaban peleas peores que en el ring. Te doy gusto con el fútbol, pero basta del deporte, le decía a Trinidad. Llévame más bien al cine. Lo que tú digas, amorcito. Pero siempre andaba con mañas para ir al Luna Park. Le enseñaba el aviso del cachascán de la crónica. Se ponía a hablar de llaves y contrasuelazos. Esta noche se quita el antifaz al médico si le gana al mongol. ¿No crees que eso estaría de candela? No creo, le decía a Amalia. Será como siempre, nomás. Pero ya estaba encariñada con él y a veces, bueno... Esta noche a Luna Park y él es feliz. Un domingo estaban comiendo un apanado después del cachascán y Amalia vio que Trinidad la miraba raro. ¿Qué te pasa? Déjala a tu tía. Que se viniera con él. Se hizo la enojada. Discutieron. Me porfió tanto que al final me convenció, le contó después Amalia a Gertrudis Lama. Se fueron donde Trinidad, a morones, y esa noche tuvieron la gran pelea. Estuvo muy cariñoso al principio, besándola y abrazándola, diciéndole amorcito con una voz de morimundo, pero al amanecer lo vio pálido, ojeroso, despeinado, la boca temblándole. Ahora cuéntame cuántos pasaron ya por aquí. Amalia solo uno. Tonta. Requetonta, le dijo Gertrudis Lama. Solo el chofer de la casa en que trabajé. Nadie más la había tocado y... Ambrosio... Para que no le achaparan sus papás, pues, niño. ¿Acaso les hubiera gustado? Trinidad comenzó a insultarla y a insultarse por haberla respetado. Y... de un manotazo la aventó al suelo. Alguien tocó y abrió la puerta. Amalia vio a un viejo que decía a Trinidad, ¿qué pasa? Y Trinidad también lo insultó, y ella se vistió y salió corriendo. Esa mañana en el laboratorio las pastillas se le escapaban de los dedos y apenas podía hablar de la pena que sentía. Los hombres tienen su orgullo, le dijo Gertrudis. ¿Quién te mandó cortar? Debiste negarle, tonta. Negarle, pero te perdonará. La consoló, volverá a buscarte, y ella lo odió. Ni muerta se amistaría. Y Ambrosio... Pero después se había peleado, niño. Amalia se fue por su lado y hasta tuvo sus amores por ahí. Y Santiago, claro, con una prista. Y Ambrosio, solo mucho después y de casualidad se había visto de nuevo. Esa tarde al regresar al Limoncillo, su tía la llamó mala y desconsiderada. No le creyó que había dormido donde una amiga. Serás una perdida y la próxima vez que faltara a dormir te botaré. Pasó unos días sin apetito y abatida, unas noches desveladas que no amanecían nunca, y una tarde al salir del laboratorio vio a Trinidad en el paradero. Subió con ella, y Amalia no lo miraba pero sentía calor oyéndolo hablar. Bruta, pensaba. ¿Lo quieres? Él le pedía perdón y ella nunca te voy a perdonar. Todavía que le había dado gusto yendo a su casa. Y él, olvidemos el pasado, amorcito. No seas soberbia. El Limoncillo quiso abrazarla y ella lo empujó y amenazó con la policía. Hablaron, forcejearon. Amalia se ablandó y en la esquinita de siempre, él, suspirando, me emborraché todas las noches desde esa noche. Amalia, el amor había sido más fuerte que el orgullo. Amalia.
Sacó sus cosas a escondidas de su tía. Llegaron a Mirones al anochecer de la mano. En el callejón, Amalia vio al viejo que se había metido al cuarto y Trinidad le presentó a Amalia, mi compañera, don Anastasio. Esa misma noche quiso que Amalia dejara el trabajo. ¿Acaso estaba manco? ¿Acaso no podía ganar para los dos? Ella le cocinaría, le lavaría la ropa y después cuidaría de los hijos. Te felicito, le dijo Amalia al ingeniero Carrillo. Le diré a don Fermín que te vas a casar. Gertrudis la abrazó con los ojos aguados. Me da pena que te vayas, pero me alegro por ti. ¿Y cómo sabía que con el que vivió Amalia era prista, niño? Te tendrá bien, le pronosticó Gertrudis. No te engañará. Porque Amalia había ido a la casa 2 veces a pedirle al viejo que sacara a la prista de la cárcel, Ambrosio. Trinidad era chistoso, cariñoso. Amalia pensaba: lo que me dijo Gertrudis se está cumpliendo. Con solo lo que él ganaba, ya no podían ir los dos al estadio, así que Trinidad iba solo, pero el domingo en la noche salían juntos al cine. Amalia se hizo amiga de la señora Rosario, una lavandera con muchos hijos que vivía en el callejón y era buenísima. La ayudaba a hacer los atados y a veces venía a conversar con ella don Anastasio, vendedor de loterías, borrachito y conocedor de la vida y milagros de la vecindad. Trinidad volvía a Mirones a eso de las 7. Ella le tenía la comida lista. Un día: Creo que ando encinta, amor. Me echaste la soga al cuello y ahora me clavas la puntilla, decía Trinidad. Ojalá sea hombre. Van a creer que es tu hermano. ¡Qué mamacita tan joven tendrá! Esos meses, pensaría Amalia después, fueron los mejores de la vida. Siempre recordaría las películas que vieron y los paseos que dieron por el centro y por los balnearios. Las veces que comieron chicharrones en el Rimac y la fiesta de Amancaes a la que fueron con la señora Rosario. Pronto habría aumento, decía Trinidad. Nos caerá bien. Y Ambrosio: el textil ese también se murió. Se había muerto... ¿sí? Sí, medio loco. Amalia creía que de unas palizas que le habían dado en el tiempo de Odrea. Pero no hubo aumento. Decían que había crisis. Trinidad venía a la casa malhumorado porque esos carajos hablaban ahora de huelga. Esos carajos del sindicato, requintaba, esos amarillos que reciben sueldo del gobierno. Se habían hecho elegir con ayuda de los soplones y ahora hablaban de huelga. A esos no les pasaría nada, pero él estaba fichado y dirían: el aprista es el agitador. Y efectivamente, hubo huelga y al día siguiente, don Anastasio entró corriendo a la casa. Un patrullero paró en la puerta y se llevó a Trinidad. Amalia fue con la señora Rosario a la prefectura. Pregunte allá, pregunte acá. No conocían a Trinidad López, pidió prestado para el ómnibus a la señora Rosario y fue a Miraflores. Cuando llegó a la casa no se atrevía a tocar. Va a salir él. Estuvo caminando frente a la puerta y de repente lo vio. Cara de asombro, de felicidad y al verla encinta, de furia. Ajá, ajá. La señora, la barriga. Ajá, ajá. No he venido a verte a ti, se puso a llorar Amalia. Déjame entrar. Cierto que te contaste con uno de la textil, dijo Ambrosio. El hijo que esperas es de él. Ella se entró a la casa y lo dejó hablando solo. Se quedó esperando en el jardín, mirando el cerco de geranios, la pileta de azulejos, su cuartito del fondo. Sintió tristeza, le temblaban las rodillas. Con los ojos nublados vio salir a alguien. ¿Cómo está, niño Santiago? Hola, Amalia. Estaba más alto, más hombre, siempre tan flaquito. Aquí venía a visitarlos, pues, niño. ¿Qué le había pasado en la cabeza? Él se secó la boina, tenía una pelusa chiquita y se veía feísimo. Le había cortado el pelo a Coco, así bautizaban a los que acababan de entrar a la universidad, solo que a él estaba demorando en crecer. Y entonces Amalia se echó a llorar. Que don Fermín tan bueno me ayude de nuevo. Su marido no había hecho nada, lo habían metido preso por gusto. Se lo pagaría Dios, niño. Salió don Fermín en bata. Cálmate, hija, ¿qué te pasa? El niño Santiago le contó y ella nada hizo. Don Fermín no era aprista. Le gusta el fútbol, hasta que don Fermín se rió.
Espera, espera, veremos. Fue a telefonear. Se demoró. Amalia se sentía emocionada de estar de nuevo en la casa, de haber visto a Ambrosio, de lo que pasaba a Trinidad. Ya está. Dijo don Fermín. Dile que no se metan más líos. Ya. Quería besarle la mano y don Fermín. Quieta, hija. Todo tenía arreglo menos la muerte. Amalia pasó la tarde con la señora Zoila y la niña Teté. Qué linda estaba, qué ojazos. Y la señora la hizo quedarse a almorzar y al despedirse, para que le compres algo a tu hijo, le dio 2 libras. Al día siguiente se presentó Trinidad en Mirones, furioso. Le habían echado la pelota a sus amarillos, requintando como Amalia no lo había oído nunca. Lo habían acusado de 1000 cosas. Por esos conchas de su madre los soplones lo habían pateado de nuevo. Puñetazos, con vasos para que nunca denunciara, no sabía qué ni quién. Estaba más enojado con los amarillos del sindicato que con los soplones. Cuando el APRA suba, esos cabrones verán. Esos vendidos de Odría verán. Ya no están en la plantilla, le dijeron en la textil. Te despidieron por abandono de trabajo. Si me quejo al sindicato, ya sé dónde me mandarán. Decía Trinidad. Y si al ministerio, ya sé dónde me mandarán. Pierdes tu tiempo mentándole la madre a los amarillos, Decía Amalia. Más bien, busca trabajo. Cuando empezó a recorrer fábricas, seguía la crisis, decían, y estuvieron viviendo de préstamos, y de repente, Amalia se dio cuenta que Trinidad decía más mentiras que nunca. ¿Y de qué había muerto Amalia, Ambrosio? Se iba a las 8 de la mañana y volvía media hora después, y se tumbaba en la cama. Caminé por todo Lima buscando trabajo. Estaba muerto. Y Amalia, Pero si te fuiste y volviste ahí mismo. y Ambrosio, Una operación. y él, Lo tenían fichado. Los amarillos han pasado el dato. Lo miraban como apestado. Nunca encontraré trabajo. y Amalia. Déjate de amarillos y busca trabajo. Se iban a morir de hambre. No puedo. Decía él, Estoy enfermo. y ella. ¿De qué estás enfermo? Trinidad se metía el dedo a la garganta hasta que le venían arcadas y vomitaba. ¿Cómo iba a buscar trabajo si estaba enfermo? Amalia regresó a Miraflores, le lloró a la señora Zoila. La señora habló con don Fermín y el señor al niño Chispas, dile a Carrillo que la repongan. Cuando le contó que la habían tomado de nuevo en el laboratorio, Trinidad se puso a mirar al techo. Orgulloso. ¿Qué tiene de malo que yo trabaje hasta que te cures? ¿No estás enfermo? ¿Cuánto le habían pagado para que me humilles ahora que me ves caído?, decía Trinidad. Gertrudis Lama se puso contenta cuando la vio de nuevo en el laboratorio y la inspectora, qué buena vara, te pones y te sacas el trabajo como una falda. Los primeros días se le escapaban las pastillas y se le rodaban los frascos, pero a la semana estaba diestra otra vez. Tienes que llevarlo al médico, le decía la señora Rosario. ¿No ves que todo el día dice adefesios? Mentira. Solo a la hora de comer o cuando se tocaba el tema del trabajo se chiflaba. Después era como antes nomás. Acabando de comer se metía el dedo a la boca hasta vomitar y entonces estoy enfermo, amorcito. Pero si Amalia no le hacía caso y limpiaba sus vómitos como si nada, al ratito se olvidaba de su enfermedad y qué tal el laboratorio y hasta le hacía chistes y cariños. Le va a pasar, pensaba, rezaba, lloraba a Amalia a ocultas de él. Va a ser como antes. Le va a pasar. Pero no le pasaba y más bien le dio por salir a la puerta del callejón a gritar amarillos a los transeúntes. Quería tirarles tacles y hacerles las llaves de cachascán. Y es tan flaquito que cada vez me lo traen sangrando, le contaba a Amalia Gertrudis. Una noche vomitó sin meterse el dedo a la boca, se puso pálido y que se tomara unas cucharaditas cada vez que le doliera la cabeza y desde entonces Trinidad se pasaba el día diciendo la cabeza me va a reventar. Tomaba las cucharaditas y náuseas. ¿Tanto jugar a enfermarte? ¡Te enfermaste! Lo reñía Amalia. Se volvió engreído, renegón, se burlaba de todo y ya casi ni podían conversar. Al verla llegar del trabajo, ¿Cómo? ¿Todavía no me has dejado? ¿Y la hijita? dice Santiago. Paraba echado en la cama, Si no me muevo me siento bien o conversando con don Anastasio. y no había vuelto a preguntar por el hijo. Si Amalia le decía estoy engordando o ya se mueve, él la miraba como si no supiera de qué hablaba.
Comía apenas por los vómitos. Amalia se robaba unas bolsitas de papel del laboratorio y le rogaba vomita ahí, no en el suelo. Y él, a propósito, abría la boca sobre la mesa o la cama y con una vocecita empalagosa: Si te da tanto asco, anda, vete. Se había quedado un pucalpa, niño. Pero después se arrepentía. Perdón, amorcito, me he vuelto malo. Aguántame un poquito más que me voy a morir. Iban de vez en cuando al cine. Amalia quiso animarlo a que fuera al estadio, pero él se agarraba la cabeza. No, estaba enfermo. Se puso flaco como perro. El pantalón que no le cerraba en la bragueta ahora se le chorreaba. Ya no le pedía a Amalia: córtame el pelo como antes. ¿Y por qué le había dejado un pucalpa? ¿No te has decepcionado de uno tan poquita cosa que a la primera caída abandona sin luchar y se hace el loco y se deja mantener por la mujer?, le preguntó Gertrudis. Al revés. Desde que lo veía hecho un trapo, lo quería más. Pensaba todo el tiempo en él. Sentía que se acababa el mundo cuando lo oía decir disparates. ¿Ves que te desnudaba jalones en la oscuridad? Sentía vértigo. Una señora que se había hecho amiga de la Amalia se había comedido a criarla, niño. Los dolores de cabeza de Trinidad desaparecían y volvían. De nuevo se iban y venían. Y ella nunca sabía si eran de verdad o inventos o exageraciones. Y, además, Ambrosio se había metido en un lío y salido pintando de pucalpa. Solo los vómitos no se le iban nunca. Es tu culpa, le decía a Amalia, y él de los amarillos, amorcito. A ella no le iba a mentir. Un día Amalia encontró a la señora Rosario en la entrada del callejón, las manos en las caderas, los ojos como ascuas. Se encerró con la Celeste. Había querido abusarla. Solo abrió la puerta cuando lo amenacé con el patrullero. Amalia encontró a Trinidad lamentándose. La señora Rosario era mal pensada. Llamar a la policía sabiendo que estaba fichado. Perversa. ¿A él qué le importaba la retaca de la Celeste? Había querido hacerle una broma. ¡Sinvergüenza! ¡Ingrato! Lo insultaba a Amalia. ¡Mantenido loco! Y por fin le aventó un zapato. Él se dejaba gritar y dar manotazos sin protestar. Esa noche se tiró al suelo apretándose la cabeza con las manos y entre Amalia y don Anastasio lo arrastraron a la calle y lo subieron a un taxi. En la asistencia pública le pusieron una inyección. Regresaron a Mirones pasito a paso. Trinidad en medio, parándose a descansar cada cuadra. Lo acostaron y antes de dormirse, Trinidad la hizo llorar. Déjame, Que no arruinara su vida con él. Estaba acabado. búscate a alguien que te responda mejor. La chiquita se llamaba Malita Hortensia y tendría 5 o 6 añitos ya, niño. Un día, al volver del laboratorio, encontró a Trinidad dando brincos. Se acabaron nuestros males, tenía razón. La abrazaba, la pellizcaba, se lo veía feliz. Pero, ¿y tu enfermedad? Decía Amalia atontada. Y él se fue. Me curé. Se había encontrado en la calle con el compañero Pedro Flores. Le contó un aprista con el que estuvo preso en el frontón, y cuando Trinidad le dijo lo que pasaba, Pedro, ven conmigo, y lo llevó al Callao. Le presentó a otros compañeros, y esa misma tarde tenía trabajo en una mueblería. Ya ves, Amalia, así eran los compañeros. Se sentía aprista hasta los huesos. ¡Viva Víctor Raúl! Ganaría poco, pero ¿qué más daba si eso le había levantado la moral? Trinidad salía muy temprano, pero volvía antes que Amalia. Mejoró del humor, me duele menos la cabeza. Los compañeros lo habían llevado donde un médico que no le cobró y le puso unas inyecciones y ya ves. Amalia le decía, el partido me cuida, es mi familia. Pedro Flores no venía nunca a Mirones, pero Trinidad salía muchas noches a reunirse con él y Amalia estaba celosa. ¿Crees que yo podría engañarte habiéndome ayudado tanto? Se reía Trinidad. Te juro que voy a reuniones clandestinas con los compañeros. No te metas en política, le decía Amalia. La próxima vez te matarán. Dejó de hablar de los amarillos, pero le seguían los vómitos. Muchas tardes lo encontraba tumbado en la cama, los ojos hundidos y sin ganas de comer. Una noche que había salido a una reunión, vino don Anastasio y le dijo a Amalia, ¡ven! Y la llevó hasta la esquina. Ahí estaba Trinidad, solito, sentado en la vereda,
fumando. Amalia lo estuvo espiando y cuando Trinidad regresó al callejón, ¿Cómo te fue? y él, bien. Discutimos mucho. Ella pensó, otra mujer. Pero entonces, ¿por qué estaba tan cariñoso? La primera semana de trabajo esperó a Amalia con sus sobres sin abrir. Vamos a comprarle algo a la señora Rosario para que le pase el enojo. Le escogieron un perfumito y después, ¿qué quieres que te compre a ti, amorcito? Mejor paga el alquiler. Le dijo Amalia. Pero él quería gastarse esa plata en ella. Amorcito. Amalita por su mamá y Hortensia por una señora donde había trabajado Amalia, niño. Una a la que quería mucho y que también se murió. Claro que después de lo que hiciste tienes que salir de aquí infeliz, Dijo don Fermín. Fuiste mi salvación, le decía a Trinidad. Dime qué quieres. Y entonces Amalia, vamos al cine. Vieron una de Libertad Lamarque, triste. La historia se parecía a la de ellos. Amalia salió suspirando y Trinidad tiene muchos sentimientos, amorcito. Vales mucho. Se estuvieron bromeando y otra vez se acordó del hijo y le tocaba la barriga. ¡Qué gordito! La señora Rosario se echó a llorar por el perfumito y le dijo a Trinidad, no sabías lo que hacías. ¡Abrázame! Al otro domingo, Trinidad, vamos a ver a tu tía. Se amistaría con Amalia cuando supiera lo del hijo. Fueron al Limoncillo y Trinidad entró primero y después salió la tía con los brazos abiertos a llamar a Amalia. Se quedaron a comer con ella y Amalia pensaba, se fue la mala. Todo se arregló. Se sentía muy pesada ya. Gertrudis Lama y otras compañeras del laboratorio le habían hecho ropitas para el hijo. El día que desapareció Trinidad, Amalia había ido con Gertrudis donde el médico. Volvió a Mirones tarde y Trinidad no estaba. Amaneció y no llegaba. Y a eso de las 10 de la mañana paró un taxi en el callejón y bajó un tipo que preguntó por Amalia. quiero hablarle a solas. Era Pedro Flores. La hizo subir al taxi y ella, ¿qué le ha pasado a mi marido? Y él está preso. ¡Usted tiene la culpa! Gritó a Amalia y él la miró como si estuviera loca. Usted lo convenció que se metiera en la política. Y Pedro Flores, ¿Yo? ¿En política? él no se había metido ni metería nunca en política porque odiaba la política, señora. Y más bien, el loco de Trinidad lo había podido meter anoche en un gran lío. Y le contó. Volvían de una fiestecita en Barranco y al pasar por la embajada de Colombia, Trinidad paró un ratito. Tengo que bajar. Pedro Flores creyó que iba a orinar, pero bajó del taxi y comenzó a gritar amarillos. ¡Viva la APRA! ¡Víctor Raúl! Y cuando él arrancó asustado, vio que a Trinidad le llovían cachacos. Usted tiene la culpa. Lloraba Amalia. El APA tiene la culpa. Le van a pegar. ¿Qué le pasaba? ¿De qué habla? Ni Pedro Flores era prista, ni Trinidad había sido nunca prista. Lo sé de sobra porque somos primos. Se habían criado juntos en La Victoria. Nacimos en la misma casa, señora. Mentira. Él nació en Pacasmayo. Lloriqueaba Amalia, y Pedro Flores quien le hizo creer en ese cuento. Y le juro, nació en Lima, y nunca salió de aquí, y nunca se metió en política. Solo que una vez lo llevaron preso por equivocación, o quién sabe por qué, cuando la revolución de Odrea. Y cuando salió de la cárcel le dio la chifladura de hacerse pasar por norteño y aprista. Que fuera a la prefectura. Dígales que estaba borracho y que anda medio zafado. Se lo soltarán. La dejó en el callejón y la señora Rosario la acompañó a Miraflores a llorarle a don Fermín. En la prefectura no está, dijo don Fermín. Después de telefonear que volviera mañana, iba a averiguar. Pero a la mañana siguiente entró un muchachito al callejón. Trinidad López estaba en el San Juan de Dios, señora. En el hospital, Amalia y a la señora Rosario les mandaban de una sala a otra, hasta que una madre viejita con barbita de hombre, sí, y comenzó a darle consejas a Amalia. Tenía que resignarse. Dios se llevó a su marido, y mientras Amalia lloraba, a la señora Rosario le contaron que lo habían encontrado esa madrugada en la puerta del hospital, que se había muerto de derrame cerebral. Casi no lloró a Trinidad porque al día siguiente del entierro su tía y la señora Rosario tuvieron que llevarla a la maternidad. Los dolores seguidos ya, y esa madrugada nació muerto el hijo de Trinidad.
Estuvo en la maternidad 5 días, compartiendo una cama con una negra que había dado a luz a mellizos y que le buscaba conversación todo el tiempo. Ella le contestaba, sí, bueno, no. La señora Rosario y su tía venían a verla a diario y le traían de comer. No sentía dolor ni pena, solo cansancio. Comía sin ganas, le costaba esfuerzo hablar. Al 4.º día vino Gertrudis. ¿Por qué no diste aviso? El ingeniero Carrillo podía creer que había abandonado el trabajo. Menos mal que tienes vara alta con don Fermín. Que el ingeniero creyera lo que quisiera, pensaba Amalia. Al salir de la maternidad fue al cementerio a llevarle unos cartuchos a Trinidad. En la tumba estaba todavía la estampita que le había puesto la señora Rosario y las letras que su primo Pedro Flores había dibujado en el yeso con su palito. Se sentía débil, vacía, aburrida. Si alguna vez tenía plata compraría una lápida y haré grabar Trinidad López con letras doradas. Se puso a hablarle despacito. ¿Por qué te fuiste ahora? Que todo se estaba arreglando. A reñirlo. ¿Por qué me hiciste creer tanta mentira? A contarle, me llevaron a la maternidad. Su hijo se había muerto. Ojalá lo hayas conocido allá. Volvió a Mirones acordándose de ese saco azul que Trinidad decía es mi elegancia y de cómo ella le cosía tan mal los botones que se volvían a caer. El cuartito estaba con candado. El dueño había venido con un marcachifle y vendió todo lo que encontró. Déjenle algo de su marido de recuerdo. Le había rogado la señora Rosario, pero no quisieron, y Amalia, ¿qué más me da? Su tía había tomado pensionistas en la casita de Limoncillo, y no tenía lugar. Pero la señora Rosario le hizo sitio en uno de sus 2 cuartos. Y Santiago, ¿en qué lío te metiste? ¿Por qué tuviste que salir pitando de Pucallpa? A la semana se presentó en Mirones Gertrudis Lama, porque no había vuelto al laboratorio. ¿Hasta cuándo crees que te esperarán? Pero Amalia no volvería al laboratorio nunca más. ¿Y qué ibas a hacer entonces? Nada. Quedarse aquí hasta que me voten. Y la señora Rosario, tonta, nunca te voy a votar. ¿Y por qué no quería volver al laboratorio? No sabía, pero no volvería. Y lo decía con tanta cólera que Gertrudis Lama no preguntó más. Un lío terrible. Había tenido que esconderse por un asunto de un camión, niño. No quería ni acordarse. La señora Rosario la obligaba a comer, la aconsejaba, trataba de hacerlo olvidar. Amalia dormía entre la Celeste y la Jesús, y la menor de las hijas de la señora Rosario se quejaba de que hablara con Trinidad y con su hija Oscuras. Ayudaba a la señora Rosario a lavar ropa en una batea, a tenderla en los cordeles, a calentar las planchas de carbón. Lo hacía sin darse cuenta, la mente en blanco, las manos flojas. Anochecía, amanecía, atardecía. Venía a visitar la Gertrudis, venía su tía. Ella las escuchaba y les decía sí a todo y les agradecía los regalitos que le traían. ¿Siempre andas pensando en Trinidad? Le preguntaba a diario la señora Rosario. ¿Y ella? Sí, también en su hijito. ¿Te pareces a Trinidad? Le decía la señora Rosario. Bajas la cabeza. No luchas. Que se olvidara de su desgracia. Eres joven. Podía rehacer su vida. Amalia no salía de Mirones. Andaba puro remiendo, se lavaba y peinaba rara vez. Un día al mirarse en un espejito pensó, si Trinidad te viera, ya no te querría. En la noche, cuando don Anastasio regresaba, ella se metía a su cuarto a conversar con él. Vivía en un cuartito de techo tan bajo que Amalia no podía estar de pie, y había en el suelo un colchón despanzurrado y 1000 cachivaches. Mientras conversaban, don Atanasio sacaba su botellita y tomaba. ¿Creía que los soplones le habían pegado a Trinidad, don Anastasio? ¿Que cuando vieron que se les moría lo habían dejado en la puerta del San Juan de Dios? A veces, don Anastasio, sí. Eso pasaría, y otras, no. Lo soltarían, y él se sentiría mal y se iría solito al hospital. Y otras, ¿qué te importa ya? Ya se había muerto. Piensa en ti, olvídate de él.